Pues voy a contar de un ovni que entró al cuarto donde yo estaba durmiendo junto con una hermana. Era un ovni tamaño naranja, pero tenía una especie de halo, se miraba del tamaño de un balón. Entró por la ventana, bueno, estaba durmiendo con mi hermana, no estaba dormida, estábamos platicando. Ella me daba la espalda y yo estaba boca arriba mirando el techo. Cuando de repente, pues entró un ovni por la ventana, era una bola tamaño de una naranja. Y entró, atravesó el cristal, pero no me expliqué. Me le quedé mirando, me quedé paralizada. No pude decirle a mi hermana que estaba entrando esa bola ahí. Entonces, pues llegó, se detuvo arriba, en dirección de mi estómago, de mi panza, y luego caminó hacia la pared, hacia el frente, como que traspasó poquito la pared, ahí como que entre la pared y afuera sí lo estaba mirando. Entonces luego regresó otra vez a mi panza y empezó a bajar levemente. Yo en ese entonces pues hacía esfuerzo para que mi hermana me hablara, para que mi hermana me moviera, me dijera algo, porque estábamos platicando y de repente pues yo me quedé callada, inmóvil, porque me estuve paralizada. Cuando empezó a bajar hacia mi panza, yo lo único que pude fue quejarme. Me quejé para ver si mi hermana me decía que qué tenía, pero igual no me hizo nada, no me movió, no nada. Entonces cuando comencé a quejarme así, pues se levantó la bola, subió y volvió a salir por la ventana. Fue entonces cuando yo le pude decir a mi hermana y me dijo que me había quedado dormida. Le dije que pues había entrado una bola. Yo nada más le decía que una bola. Ella creía que me había quedado yo dormida. Entonces ya salió mi otra hermana que estaba también ahí. Ya salió mi otra hermana. ¿Qué tienes? No, pues te quedaste dormida. No, estábamos platicando y te quedaste dormida. No, a ver, ¿en qué te quedaste? ¿Qué estabas platicando? Hola. ¿En qué te quedaste? Y pues ya le dije, hola, me están saludando, hola. Me quedé ahí pues mirando, diciéndole a mi hermana que yo no me había quedado dormida. Entonces me dijo, ¿en qué nos quedamos cuando estabas platicando? No, pues me quedé en esto. Entonces pues ella volteaba y le decía a mi otra hermana, sí, en eso estábamos diciéndole, decían, sí, en eso nos quedamos, en eso de lo que platicamos, en eso estábamos. Entonces pues me decían, pero atravesó la ventana. Y yo no sabía explicar, no, pues sí, porque lo había visto atravesar, pero pues no era posible, para mí no era posible. Entonces yo le decía, sí, la atravesó, pero ¿por dónde entró? Pues la atravesó, y luego me quedaba mirando y pues no era posible que hubiera atravesado el cristal. Yo no sabía cómo explicar. Entonces una de mis hermanas me dijo, a ver, si te quedaste dormida, la que estaba durmiendo ahí conmigo me dijo, si te quedaste dormida porque estábamos platicando de repente, te voy a decir lo que hiciste. Le dije, no me digas, me quejé. Me dijo, sí. Le dije, pues me quejé porque no podía gritar, porque no podía hablar, y lo hice con muchísimo esfuerzo, poder quejarme, para ver si ella volteaba y me movía, a ver si ella me volteaba y me decía algo, pero pues no. Entonces yo me doy cuenta que esos seres vienen en naves grandes, vienen en naves chiquitas, entran a casa. También en otra ocasión, cuando estaba algunos 14 años, estaba en el patio de mi casa, en el rancho, con mi papá, pero mi papá estaba sentado en la sombra. Entonces de repente comencé a mirar una bola exactamente igual que la que entró al cuarto cuando yo estaba dormida, pero pues esa estaba a lo lejos, entonces supongo que estaba más grande, porque la que entró al cuarto sí estaba chiquita, pero así de chiquita yo la miraba en el cielo muy arriba. Parecía como si fuera un globo. Entonces me le quedé mirando, que iba a mucha velocidad. Eran como las 12 del día, estaba el sol a todo lo que daba. Entonces miré la bola, me le quedé mirando y llegó al halo solar. Y de ahí no pasó. Entonces me quedé mirando, me tapé el sol así, y
y me quedé mirando el halo solar. Ahí se quedó, pero había muchas, parecía como un enjambre de abejas, de tantas bolitas de esas que había en el halo solar. Ese día que estaba yo mirando el halo solar, era muy grande, muy amarillo, tenía mucho halo solar ese día. Entonces, pues me le quedé mirando y le dije a mi papá, papá, venga. Y ya se levantó y me dijo, ¿qué quieres, hija? Le dije, tápese el sol tápese los ojos, tápese el sol y mire alrededor del sol. ¿No ve unas bolitas? Mi papá le dije, o nada más yo las veo. Se tapó y me dijo, sí las veo. ¿Qué estabas haciendo mirando el sol? ¿Te vas a quedar ciega? Le dije, no estaba mirando el sol. Estaba mirando para qué lado, le dije, le señalé. Y en eso venía una bola, le dije, y me le quedé mirando y llegó al sol, pero cuando le estaba diciendo, apareció otra en ese lugar donde yo le estaba diciendo a mi papá, apareció. Y entonces mi papá llegó entonces mi papá me dijo, no estés viendo el sol, te vas a quedar ciega. Le dije, no, mire, allá está otra bola, allá viene, ¿la ve? Sí la veo. Y de repente apareció otra, ya eran dos más que iban hacia el halo solar. Le dije, sígalas, van a llegar a la luz solar y no salen de ahí. Sí, llegaron. Mi papá se metió, no dijo nada, no supe qué sería. Y pues no me iba a estar ahí a las 12 del día volteando hacia arriba. Me metí también yo a la casa, nunca supe qué hicieron, si se fueron, qué pasó con las bolas. En ese entonces yo no sabía que eran ovnis. He dicho que de niña no sabía que eran ovnis. Me enteré ya grande, como a los 19 o 18 años. Yo nada más decía, pues, ¿qué son esas bolas? No supimos. Me metí, ya no vi más. También en una ocasión salimos mi mamá y yo. Ya eran como las 9 de la noche, pero ahí en el rancho pues nos dormíamos temprano porque estaba todo oscuro, no había nada que ver. Entonces salimos a lavar un nixtamal. En eso escuché un ruido muy fuerte, pero muy fuerte, porque ellos no hacen ruido, pero ese sí hacía ruido. Entonces miré y era un triángulo con luces. El triángulo era negro y yo creo que estaba de alto como están las nubes, pero como que nos miró, y en lo que escuché el ruido volteamos y ya la nave nos había pasado por encima de la cabeza, así, nos había pasado. Mi mamá corrió y me dijo, métete a la cocina. Entonces yo no me metí, le dije, ya se fue, porque fue muy rápido, yo no alcancé ni a echar 3 pasos corriendo. Mi mamá todavía no se metía cuando ya se había pasado, pero mi mamá no volteó a verlo todo así completo. Yo sí me le quedé viendo porque pues ¿qué me podía hacer? Pues creí que era un avión. Dije, ¿qué me puede hacer? Pues iba arriba. Hacía mucho ruido. Entonces en ese instante como que nos pasó y nos miró, yo creo, arriba cuando nos miró cuando pasó, y se regresó, se puso encima de mi cabeza, pero si apenas lo vi, ya estaba arriba de mi cabeza. O sea, apenas se regresó y ya estaba arriba de mi cabeza, así todo en un segundito. Y entonces sí quise correr. Cuando ya vi que se paró encima de mi cabeza, así para arriba, quise correr, pero en lo que quise correr, se fue. Hizo como un rayo de luz, así como lo que es un rayo eléctrico. Esa figura hizo. Pues he tenido muchos avistamientos. Cuando me vine a vivir a esta casa, estaba yo acostada en un trampolín que tenía. Me acostaba a verlos porque diario iban así muchas bolitas como las que miraba en el rancho, ya de grande. Ya sabía que eran ovnis, pero estaban tan altos que se veían como globos, así todos así como globos, unos para un lado, otros para otros detenidos. Y yo diario me acostaba, duré viéndolos como un mes. Todos los días me acostaba a estarlos mirando. Si salía en la mañana los miraba. Si salía en la tarde los miraba. A todas horas los miraba. A veces uno, a veces dos, a veces nomás miraba uno. Me le quedaba mirando y ya al rato había como 5 o 6. Y pues
esa es una serie de avistamientos que tuve antes de yo saber que estaban viniendo aquí a la casa. Ya cuando estábamos aquí en la madrugada, todos los días comencé a escuchar un ruido muy fuerte como aquel que escuché de niña, como el triángulo que hizo mucho ruido. Comencé a escucharlo, pero no salía a ver qué era. Yo creía que era un avión y yo pensaba, la primera vez creí que me iba a caer encima, dije, nos va descompuesto y me va a caer, pero también recordaba que se parecía al ruido aquel que miré, bueno, al triángulo, se parecía ese ruido. Entonces pues todas las noches empecé a escucharlo como a las 4 o 5 de la mañana, pero era un avión. Yo para mí creía que era un avión, pero un avión que duraba 15, 20 minutos en pasar, porque duraba mucho rato, y aquí arriba de la casa se escuchaba el ruido muy fuerte. Creí que todos lo escuchábamos, pero ahora platicando con mis hijos y todo, nada más pues lo escuchamos todos menos mi esposo. Todos mis hijos escucharon el ruido menos mi esposo. Entonces el ruido era muy fuerte. Nunca supe qué fue, pero ahora sé que un avión no puede tardar 20 minutos en pasar o 15 minutos en pasar, y que esté aquí el ruido, nada más aquí el ruido arriba. Para entonces pues yo todavía no recordaba qué habían hecho conmigo cuando me llevaron. Yo no recordaba qué habían hecho conmigo, y creía que ya habían quedado atrás, porque fue una serie de avistamientos desde como los 8 años hasta como a los 16 años. Luego comencé a sentir nuevamente que venían así en las madrugadas conmigo. Ya he dicho que sentía que llegaban a la cama. Entonces empecé a sentir eso nuevamente como a los 32, 33 años. Comencé otra vez a sentir, pero yo no me imaginaba que eran ovnis, yo no me imaginé todavía que eran ellos. O sea, yo pensaba que fantasmas, y creía que fantasmas. Entonces me vine a vivir a esta casa, fue que empecé a ver esas bolas y todo, y escuchar el ruido todas las madrugadas, un ruido, y pues entonces de repente una luz apareció por la ventana, una luz muy blanca, pero blanca. Estaba dormida y me despertó esa luz porque pues me iluminó a los ojos. Entonces abrí los ojos, miré que estaba la ventana iluminada, y el patio, el jardín donde estaba la luz, el foco estaba fundido. Entonces le dije a mi esposo, lo desperté y le dije, ¿qué es esa luz que se ve? Le dije, si el foco está fundido. Él sin voltear nomás despertó así, no me hizo caso, siguió de lado y me dijo, ay, pues son los vecinos. Bueno, cerré los ojos y traté de dormir, pero otra vez la luz así en los ojos, así que me encandilaba. Y pues yo creía que eran los vecinos, pues yo creí que eran los vecinos. Mi esposo, yo nunca había subido al techo, mi esposo sí, entonces yo creí que los vecinos tenían alguna lámpara por ahí. Y nuevamente, hasta que un día, todas las noches, hasta que un día me levanté, dije, bueno, ¿qué es esa luz? ¿De dónde ponen los vecinos la luz? Porque yo siempre pensaba, mañana me voy a fijar de dónde la ponen, porque era de noche, entonces mañana me voy a fijar. Pero al siguiente día me despertaba y se me olvidaba que había visto esa luz, que entraba la luz por la ventana. Y en la noche que llegaba otra vez la luz, yo, pero no me fijé de dónde tienen los vecinos esa luz. Mañana sí me voy a fijar. Y al siguiente día otra vez. Y así pasé mucho tiempo. Yo creo que pasé algunos 3 a 5 años. Fue mucho tiempo. No era diario. De principio sí era diario. Después se empezó así como que 2 veces por semana, una vez cada 15 días, así, hasta que de repente ya no vinieron. Pero siempre yo veía. Entonces pues me levanté un día a ver qué era esa luz, porque el foco del patio estaba fundido. Dije, pues ¿de dónde tendrán la luz mis vecinos? Primero me asomé a ver si el foco estaba iluminado, y no estaba iluminado mi foco. Entonces me agaché para ver
arriba del techo de con mi vecina, y sí, ahí estaba la luz. Era un focote que cuando yo me asomé y lo miré, el foco estaba así, y de repente se hizo así cuando me vio, y perdí el conocimiento. Sentí que mi cabeza se agachó y sentí algo como que se fue mi cabeza así, pero en ese momento pues me levanté así y ya no estaba la luz. Yo sentí que fue en ese momento, no supe si pasó tiempo o qué pasó. Entonces pues ya no supe qué pasó ahí. Ya miré y me escondí detrás de la ventana. Dije, ay, me vieron los vecinos y apagaron la luz, creyendo que eran mis vecinos que tenían una lamparota, porque yo todas las noches, pues yo me imaginaba que tienen un niño, me imaginaba que le daban a una lámpara, una linterna al niño, y que el niño andaba así alusando para todos lados y que alumbraba mi ventana. Pero ya luego vi que la luz estaba estática, y él estaba estática ahí, no se movía para ningún lado, nomás a mi ventana. Entonces, pues dije, voy a asomarme al siguiente día a ver dónde tienen la luz. Todas las noches me acordaba cada que llegaban, pero al siguiente día no lo recordaba. Hasta que ya empecé a notar que esa luz llegaba cuando yo cantaba en karaoke. Entonces yo decía, yo creo los molesto a los vecinos si me echan esa luz en la noche. Yo como cantaba en karaoke, ya no voy a cantar. No, pues daba la casualidad que no cantaba 2-3 días y esa luz no entraba por la ventana. Volví a cantar y otra vez la luz por la ventana. Y yo decía, si son mis vecinos, pues los enfado y vuelven a poner su luz en la noche. Hasta que ya de plano dije, no voy a cantar. Ya no canté. Y la luz otra vez, dije, bueno, siguen dando lata y yo ya tengo días que no canto y ellos todavía sí. Pues de repente, yo todas las noches que se veía esa luz, me levantaba al baño, me asomaba por la ventanita del baño y yo miraba negro al cielo. Yo miraba sin prender la luz del baño para que no vieran los vecinos que yo tenía la luz prendida, porque yo creía que eran los vecinos. Me asomaba así por la ventana y pues miraba negro, no miraba cielo, pedazo de cielo, no miraba a los vecinos, no miraba nada. Yo miraba todo negro. Entonces, pues metía la mano y cerraba la ventana, porque la ventana se abre hacia afuera. Entonces yo lo metía y cerraba la ventana, todo con la luz apagada para que no vieran mis vecinos. Todas las noches que llegaba, cuando llegaba, pues yo apagaba, yo me levantaba al baño, pero siempre sin luz para que no me vieran los vecinos que estaba yo en el baño ni todo. Y me levantaba hasta que un día llegó la luz y yo no sé ni cómo, pero aparecí en el patio, en el jardín de mi casa. Entonces aparecí, pero dándole la espalda a la entrada de mi casa. Entonces aparecí ahí y miré algo así que pasó, que brincó así de mi jardín. O sea, de mi jardín estaba, pues es un patio grande, un jardín grande. Entonces brincó algo así al techo. Entonces volteé. Cuando volteé así, vi un ser ahí, como que estaba agachado así de lado, y no sé, se le notaban los músculos y brillante, estaba brilloso. Pero como nomás volteé así que brincó, y fue tan rápido el brinco que yo nomás volteé así, no había nada, y cuando me regresé así, me di cuenta que había visto ese ser. Entonces volví a voltear varias veces y ya no lo vi. Se me olvidó, se me afiguró, se me afiguró. Volteé, pero ¿qué es lo que se me afiguró? O sea, no había nada que se me afigurara, pero el cielo estaba completamente oscuro, negro, y ahora me doy cuenta que pues se ven las estrellas. O sea, no sé en qué momento pude yo no notar eso de que se veían, de que no se estaban viendo las estrellas. No lo noté. Y pues de repente así, en ese mismo instante, yo siento que pasó en ese instante,
ya el cielo estaba clarito, ya había amanecido. Y yo con mucho sueño, yo pensé, ay, ¿a poco ya amaneció? Ya vi a mi esposo que pasó al baño. Y ya me metí y le dije a mi esposo, yo no sé de dónde ponen la luz los vecinos. Le dije, ya me asomé, porque me asomé, dije, ¿qué estoy haciendo aquí en el patio? No supe en qué momento salí yo al patio. Y dije, seguramente salí a ver dónde estaba la luz, pero ya la luz no estaba, ya había amanecido todo. Me metí, me acosté, me quedé bien dormida, y cuando desperté, ya se me había olvidado otra vez que había visto eso. Y no recordaba y pues no ponía la música porque me acordaba, pero decía, ahorita que acabe de cantar salgo a ver. Y ya cuando acababa de cantar se me había olvidado que quería ver de dónde ponían la luz, hasta en la noche que volvió a llegar. Ahí fue donde vi el primer ser que yo creí que había sido mi imaginación, pero ahora me doy cuenta, recordando, pues no, porque era un ser brillante. No sé si brillaba o si estaba mojado, pero se le notaban bien los músculos. Y no lo vi parado, lo vi como agachado, pues así como cuando brinca una rana, así, y se detiene, y se detuvo en el techo de la casa. Fue la primera vez. Después estaba sentada y en el sillón estaba sola, cuando de repente miré 3 seres, pero adentro de mi casa. Adentro también fue así rápido. Yo me sorprendí porque cuando los vi, como que me asusté así al verlos, o sea, me sorprendí, me asusté y desaparecieron. Estaban adentro de mi casa, ahí estaban mirándome los 3. No me dijeron nada ni nada. Yo fue que me asusté, les vi una cara como cadavérica, como una calaca, así como sus ojos, no sé si estaban hundidos o estaban negros o qué sé yo. Los vi un instante, no les pude tomar así bien la forma y describir exactamente cómo eran. No los pude distinguir bien porque fue un ratititito los que lo vi. Entonces en ese instante me empezaron a llegar imágenes de yo estar acostada en una cama, o yo no sé si estaba en una cama o estaba flotando. Yo estaba acostada y había 7 seres, estaban 2 a cada lado de conmigo y 3 al frente de mí. Los tres seres que estaban al frente de mí los miraba bien, los 2 de cada lado no los miraba bien, pero los miraba y solamente eran una silueta. Eran una silueta porque estaba como lleno de neblina, de niebla, así, pero una niebla muy espesa, pero una niebla brillante, como con luz. Y al lado izquierdo estaba una lámpara muy fuerte, así grande, que iluminaba todo, pero tampoco no se veía, nomás se veía la luz, una luz muy blanca, iluminaba toda la niebla, la niebla estaba muy blanca también, y los seres estaban como si estuvieran en una media de una mujer, de esas medias así que se ponen así que no se les ve el rostro ni se les ve figura, nada más así estaban como si estuvieran en una media así completamente. No les vi ojos, no les vi nada, solamente la silueta les miré. Y me empecé a acordar de eso que miré, pues ¿qué es eso? Entonces pensé, como todo el tiempo me decía mi esposo, acuérdate de qué pasó cuando te llevaron, qué pasó. Entonces ya le dije, yo creía que eso que me vino, el recuerdo que me vino, yo creí que era de niña. No sabía que estaban viniendo aquí, o sea, yo los miraba y todo, pero no sabía que estaban viniendo a llevarme. Entonces tampoco no me di cuenta de que cuando salí me habían llevado, o sea, no tuve ese pensamiento, no, yo creí que ya se habían ido y ya no me habían venido a visitar nunca. Entonces, pues le dije a mi esposo, oye, ya me llegó esta imagen de estar acostada.
pero cuando estaba acostada había algo grande, así, una cosa así redonda, pero grande, ancha, grande, como abrazar a algo, a alguien así de grande. Y era algo así que estaba, no sé dónde estaba detenida, estaba arriba de mí. Y ahí había como un pico así, ancho. Pero ese pico empezó a dar vueltas todo bien rápido, empezó a dar bien vueltas y hizo mucho ruido ese pico que dio vueltas así, pero tan rápido que se hizo delgadito como una aguja. Y entonces comenzó a bajar a mí, hacia mi panza. Ya no recuerdo más, fue todo lo que recuerdo ahí. Ya no sé qué me hicieron, no sé qué me hicieron en ese instante. No sé si me vinieron a joder de algo, a arreglar de algo, si experimentaron conmigo, no sé nada más. Eso fue lo que vi. Entonces pues ya yo me imaginé que todo eso era de cuando era niña, aunque ya había visto la luz por allí por la ventana, y que se iluminaba la ventana durante 4 o 5 años, se iluminaba todas las noches. Yo no sabía, siempre pensé que eran los vecinos, siempre creí que eran los vecinos que tenían una lámpara hacia nosotros, hacia la ventana de nosotros. Entonces pues ya cuando pasó eso, ya yo no les hablaba bien a los vecinos, porque los vecinos me empezaron a caer mal porque ponían su luz, según yo ponían su luz hacia la ventana, y me empezaron a caer mal. Hasta que un día se me andaba quemando un cuarto y el vecino vino y la apagó. Entonces ya yo empecé que buenas tardes, y hablar con ellos, platicar con ellos. Entonces le pregunté a la señora, oye, ¿tú crees en extraterrestres? Me dijo, ay, sí, claro que sí. Me dijo, no creía, pero ya creo. Dijo, vi uno y aquí arriba. Me dijo, arriba de su casa. Me dijo que arriba de su casa. Y yo, ¿dónde? Aquí, arriba de su casa. Entonces la luz que yo había visto, pues la había visto arriba de la casa de ellos. Para que me aventaran la luz tenía que estar arriba de ellos, entonces de su casa de ellos. Pero me dijo, sí, dijo, una luz enorme, dijo, imposible no verla. Bueno, más tarde, días después, le pregunté al señor, al vecino, oiga, que vieron una nave. Me dijo, sí, dijo, era una nave, un triángulo, una pirámide, me dijo, era una pirámide muy grande. Le dije que había un humano, porque pues yo sabía que a mí me han llevado. Entonces le dije que había un humano. Me dijo, sí, que habían hasta 10, dijo. Era una nave de 12 metros o más de grande. Me dijo, estaba desde aquí, o sea, toda mi casa hasta su casa, a la mitad de su casa, algo así me señaló. Me dijo, estaba desde aquí hasta acá, dijo, y era una nave muy grande. Bueno, me dijo que tenían esa lucesota, y que cuando ellos iban llegando en el carro, en la camioneta, pues apagaron ese focote, prendieron luces que giraban y se fue. Me dijo, se fue lentamente sin emitir ningún sonido, dijo, así se fue. Entonces comencé a recordar, dije, con razón llegaba la luz ahí en la madrugada. Entonces le pregunté al vecino, oiga, ¿nunca alumbraron así? No, nosotros no tenemos ninguna lámpara, nosotros nunca subimos ahí al techo. Dijo, ¿cómo vamos a subir, y menos en la noche? Entonces todos los recuerdos que me habían llegado me estaban llegando, pero me estaban llegando aquí, en esta casa, cuando estaba mirando esa luz. Lo que yo pienso es que me estuvieron llevando, y que cuando aparecí allá afuera, porque aparecí afuera sin darme cuenta qué pasó, cuando salí, en qué momento y todo, pues yo pienso que me llevaron, y que cuando volteé al cielo estaba todo oscuro y no vi nada de estrellas. Ahora estoy pensando pues que estaba debajo de la nave y la nave encima de mí, porque como me dijeron que estaba muy grande la nave, yo creo que por eso no miré estrellas. Y luego de repente, en un segundo, ya el cielo estaba iluminado, ya había amanecido. No sé
Yo creo que la nave en ese instante se fue porque se van en segunditos, en un segundo ya no están aquí, en un segundo se trasladan ellos, porque he visto las naves trasladarse así. Entonces durante todo el tiempo he visto cómo de un momento están aquí, de un momento ya no están. Entonces eso me pasó que me han llevado y que todo el tiempo yo no supe qué me estarían haciendo, pero cada que llegaba la luz me levantaba y no sé, pues no sé qué me hacían, También voy a platicarles en el próximo programa, voy a platicarles de cuando se me iban las huellas digitales y regresaban las huellas digitales, pero siempre que regresaba la huella por 3 veces, 2 o 3 veces, miré mi huella y mi huella era distinta. Bueno, mi mamá me la revisaba y mi huella era distinta. Ya de grande se me volvieron a ir las huellas, precisamente cuando estuvieron viniendo los extraterrestres, se me volvieron a borrar las huellas. Voy a decir por qué me di cuenta de que las huellas se me borraban, porque tenía que poner las huellas. En una ocasión la tuve que poner para el pasaporte, en otra vez para un programa de gobierno en el que yo estaba, tenía que estar poniendo las huellas, y voy a decir cómo se me borraban las huellas y cómo me volvían después. De eso voy a hablar en el próximo programa. Por ahora es todo. Buenas noches. Ahorita ya es todo, ya.